Hurtado, soy el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, y voy a hablarte sobre lo básico que debes de saber la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica y se caracteriza por la elevación de la glucosa en sangre. Y esta elevación de la glucosa va a generar complicaciones cardíacas, neurológicas, renales. Hay dos tipos fundamentales. La tipo 1, que son pacientes que van a depender del uso de insulina porque su páncreas prácticamente no funciona. El páncreas es la glándula que produce insulina, que son por suerte la menor cantidad de pacientes. Un 10% de los pacientes con diabetes son dependientes de insulina. El otro 90%, es decir, de 10, 9 o de 190 pacientes, la glucosa va a depender, esta elevación, de muchos trastornos. Hoy vienen enfermedades de obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo también, y ciertos factores genéticos, sobre todo cuando en la familia hay personas diabéticas que desarrollan esta enfermedad después de los 40, 50 años. Entonces, lo más importante es cómo hago el diagnóstico. Y lo planteo porque hay muchas dudas en este respecto y a veces se medican pacientes que no son diabéticos con fármacos que pueden provocar hipoglicemia, es decir, azúcar baja, y esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay tres métodos para el diagnóstico de diabetes mellitus. El primer método es realizando un examen que se llama hemoglobina glicosilada. El otro método es realizando el azúcar en ayunas. Y el tercer método es con la prueba de tolerancia a la glucosa, en el cual se va a mirar al final de 2 horas de haber ingerido 75 gramos de glucosa, que esto se lo dan en el laboratorio al paciente, se mide la glucosa en sangre a ver qué valor tiene. En relación a la hemoglobina glicosilada, este examen no es necesario hacérselo en ayunas, el paciente puede hacérselo a cualquier hora del día y este examen va a darnos como promedio la glucosa que contienen los glóbulos rojos del cuerpo del paciente en los últimos 3 meses. Por eso es que el examen no varía con la alimentación, puede ser hecho a cualquier hora. La hemoglobina glicosilada normal de alguien que no tiene riesgo de ser diabético inmediatamente es que le den menos de 5,7%. Estas son recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. O sea, estos lineamientos, o diría yo, estos valores que estoy yo mencionando en este momento. ¿Va a estar en estado prediabético? Sí, les comento. Existe el estado prediabético, existe el diagnóstico de prediabetes. Son personas que tienen alto riesgo de ser diabéticos, ¿ok? Va a ser si esta glicosilada me da de 5,7 hasta 6,4. Y si la glicosilada me da más de 6,5, el paciente es diabético. Estos son los puntos de corte normados o internacionales para el diagnóstico de no diabético, prediabético y diabético. Si lo que tengo es la glucosa en ayunas, que actualmente no es un examen muy confiable para realizar, porque recordemos que el paciente está en ayunas por lo menos de 12 horas. Entonces, aunque el paciente tenga un trastorno en la función de su páncreas y que la cantidad de insulina o la calidad de esta insulina que produce no es apropiada, el paciente va a tener 12 horas de ayuno para normalizar la glucosa. Y de modo que al día siguiente, cuando se hace esta prueba en ayunas, puede estar normal, pero ya el paciente no mantiene glucosas normales de forma periódica. Se le suben después de las comidas y él no se da cuenta. Por eso, la glucosa en ayuna actualmente no es el examen más fiel y lo que se hace es la glicosilada, que es el examen previo que mencioné. Pero bueno, si lo que tiene es glucosa en ayuna, les puedo decir que menos de 100 es normal, entre 101 y 125 está ligeramente elevada y más de 126, si le da 2 veces en 2 exámenes diferentes, más de 126, el paciente es diabético. Estos exámenes hay que comprobarlos de nuevo, sobre todo cuando nos da en estado prediabético o diabético, porque bueno, es importante, ¿no? Aclarar esto y sobre todo cerciorarnos de que el paciente está diabético o prediabético con esto, porque vamos a tener que darle una medicina y orientaciones específicas sobre su alimentación. ¿Qué alimentos son los que más lo desfavorecen, lo más lo pueden empeorar y volverlo diabético o un mal controlado? Y la otra prueba, que es un poco engorrosa porque son 3 pinchazos, se hace una glucosa en ayuna, se le da al paciente después de estos 75 gramos de glucosa, se le hace una prueba de glucosa a la hora y pues a las 2 horas, y esto da una curva, y a las 2 horas se mide en sangre y este es el resultado que hay que buscar. ¿Cuál es la glucosa a las 2 horas del paciente?
Esta se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Va a ser normal si a las 2 horas el paciente tiene una glucosa menos de 140. Va a ser paciente prediabético si la glucosa está entre 141 y 199. Y es diabético si la glucosa es más de 200. Esto es, recuerden, con una prueba de tolerancia a la glucosa. Y además, otro comentario, si yo tengo mi duda al hacerle este tipo de prueba a las 2 horas del paciente de haber comido, o bien de pronto con la glucosa en ayunas, pues yo me remito y realizo la glicosilada, que digamos es el examen estándar y que nos sirve mucho para ver el control metabólico global del paciente. Y yo digo global porque recuerden que este examen se hace cada 3 meses porque no varía de un día a otro. La prueba de glucosa en ayunas sí varía de un día a otro porque depende de lo que usted comió el día previo, así va a salir la glucosa en ayunas. Este examen nos sirve sobre todo para pacientes que estamos controlando día a día, que usan insulina, con el glucómetro. Les comento que es necesario que un paciente diabético use el glucómetro, lo compre para que se haga estas pruebas antes de desayunar, a ver cómo amanece, y después de cenar a las 2 horas para ver cómo se va a acostar. La prevalencia de la diabetes mellitus ha incrementado muchísimo. Del 2010 había más o menos en el mundo unos 285 millones de personas. Y se espera que el 2030, que está ahí ya a la vuelta de la esquina, casi el doble, 438 millones de pacientes, de personas diabéticas. Y acá a la izquierda, en los países, vean que más oscuro el color, los países que tienen mayor prevalencia. Sobre que salen en Norteamérica, Alaska, Estados Unidos y México. Y Surinam, en América del Sur. Sí, México es uno de los países de América hispana que tiene mayor prevalencia de diabetes mellitus. Importante, esta es la página de la Organización Panamericana de la Salud, donde habla que aproximadamente en América se plantea, según la OMS, de 10 personas diabéticas, 7 están mal controladas. Es lo que aquí dice, aunque sale en mi imagen, no pueden verlo, pero sí yo lo leí anteriormente. Y que hay un 40% de los diabéticos de América que no saben que son diabéticos. Es como los hipertensos igual. El 50% de los hipertensos no saben que son hipertensos, los otros 50% lo saben y solo el 30% se controlan. Acá, pues casi más o menos parecido, de 10 personas diabéticas, 4 no lo saben que lo son todavía. Lo único que hay que hacerse es exámenes de sangre. La diabetes mellitus no se diagnostica porque mis heridas me cicatrizan rápido, porque orino y las hormigas no van ahí a la orina que yo excreté. Esos son cuentos de camino, ¿ok? Esto es la página web de la Medicina Pública de México. Prevalencia de diabetes, vea, para el 2016, 8.4% de las personas diabéticos, hombres, y en las mujeres, es lo que significa 10.3 de prevalencia hacia acá. Ahora, en cuanto a México, en la obesidad, hombres 70% y mujeres 73%. O sea, obesidad hablamos de índice en masa corporal, ¿no? La obesidad predispone a la diabetes. Si tenemos un país con una gran cantidad de personas, de 10, 7 son obesas, esas personas a largo plazo, 5, 10 años, van a ser diabéticos. Y esto representa un problema grave para la salud pública, de costo y de mortalidad prematura, porque la diabetes disminuye la expectativa de vida en las personas por las complicaciones que se presentan cardiovasculares, cerebrales y también periféricas. Y esto también es de la página de la OMS, en donde ven la prevalencia de diabetes en nuestra América. De funciones, dice acá, estandarizada por de ambos sexos y por diabetes. Carga de diabetes por país y de funciones. En Cuba, uno de los países de América que tiene menor defunción otorgada a la diabetes. Nicaragua está por acá, altísimo, 44.6%. Los países que más tienen México, Guyana, Trinidad y Tobago, mira, la isla del Caribe y Guatemala también. Interesante, ojo acá. Entonces, es importante estas estadísticas mundiales de Norteamérica porque en base a esto es que se trazan las políticas de salud pública. Si yo tengo una población con mucha obesidad, yo tengo en el futuro diabéticos. Entonces tengo que crear parques para más consejo nutricional, potenciar esto, nuevas medidas de leyes que aumenten los impuestos a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola,
aquello que me está influyendo en que se me desborde este problema de salud como es la obesidad. Actualmente les comento que cuando vemos pacientes con sobrepeso, hipertensos, y encontramos algunos estigmas periféricos, oscuridad de las axilas, de acá a la parte del cuello, verrugas muchas, sospechamos algo que se llama resistencia a la insulina o que el paciente tiene en sangre insulina alta. Esta insulina que el paciente tiene en sangre no es funcional, no sirve para controlar el azúcar. Estos pacientes ya están prediabéticos. Y entonces indicamos en ayunas la prueba de insulina, que es detección de insulina en sangre. En alguien que ya tiene trastornos metabólicos y que ya las señales del páncreas no están bien, igual que la insulina, y que va a ser prediabético con el tiempo, ya él mantiene niveles de insulina elevada. Y en estos pacientes donde más pueden mejorar las medidas no farmacológicas para evitar esto. Tiene más incidencia el ejercicio, alimentación, fundamental. Este problema de la insulina elevada provoca hipertensión, da una serie de cambios internos en el paciente. Triglicéridos alto, HDL bajo, LDL alto. Es el paciente típico que vemos en nuestra consulta que tiene trastorno metabólico, sobrepeso, hipertensión, pero todavía no está la diabetes evidentemente. Pero nosotros sabemos que también el ácido úrico alto y esto que mencioné genera a largo plazo que algo anda mal. Algo metabólico anda, le decimos al paciente, usted va a ser diabético. Lo que todavía no tengo el examen positivo para afirmárselo. Esos pacientes ya tienen trastornos internos vasculares de diferentes partes de su cuerpo que van produciéndose, inclusive todavía por la resistencia a la insulina. Aún todavía ni siquiera hay glucosa elevada a las 2 horas, ¿ok? Va a ir más adelante todavía de la enfermedad. Así que no se asusten ustedes si su médico le manda determinación de insulina en ayunas en vez de tal vez una glucosa. Sobre todo si usted está en riesgo porque tiene familia, papá y mamá y un diabético o hermanos de padre y madre diabéticos con una gran cantidad de personas, usted tiene riesgo. Eso no lo podemos realmente borrar. Entonces, ¿cómo es que viene a suceder la diabetes? ¿Ocurre un día para otro? No. Primero hay, como le decía, la base de factores de riesgo que los clínicos tenemos que darnos cuenta en ese paciente que está en nuestra consulta que va a terminar en diabético. El hipertenso con triglicéridos alto, con colesterol alto, con HDL bajo, el hipertenso con obesidad que tiene ácido úrico alto y que no tiene una dieta muy mala en cuanto a proteínas para justificar el ácido úrico elevado. El hombre que es sedentario, que es estresado, que come muy mal y que todavía tiene su metabolismo normal de la glucosa. Ese paciente ya tiene cambios internos vasculares que van surgiendo y que nos están diciendo aquí algo metabólico no anda bien. Con los años, este paciente, al hacer la glucosa en 2 horas después de comer, podría estar anormal y es lo que significa la prueba de tolerancia. Pero ya aquí también yo puedo agregar, porque esta publicación, esto es de hace 1 año, aquí perfectamente resistencia a la insulina, niveles de insulina altos en sangre ya van a estar aquí también en este punto. Pasa el tiempo, 2 o 3 años, el paciente no modifica sus factores de riesgo, sigue engordando, no hace ejercicio, sigue estresado, sigue tomando mucho licor, sigue sedentario, y entonces aparece la diabetes, ya sea por el diagnóstico a través de la hemoglobina glicosilada, la prueba de tolerancia a la glucosa, o simplemente la glucosa en ayunas que mencionaba. Y bueno, ya con azúcar alta, permanentemente y frecuente, como ocurre muchas veces en los diabéticos, vieron una estadística de la OMS, la mitad, 70% de las personas diabéticas no están bien controladas, no tienen controles favorables de glicosilada, no tienen glucosa en ayuna menos de 140, ¿ok? Tan alta esta azúcar elevada constantemente, empieza a producir complicaciones cardíacas, renales, cerebrales, y al final pues el paciente termina con un infarto, lo queda vivo, termina con un problema vascular periférico, y termina desgraciadamente amputado, termina con ceguera y pierde también la visión y ya es un problema hasta para poder trabajar. Crea, como dicen acá en inglés, disability, que es una limitación para hacer su vida normal y ser productivo, porque esto ocurre a los 50, 60 años del paciente, en edad plena para poder trabajar y tener una familia en la mayoría. Y es que tampoco esperen que las complicaciones del diabético ocurran siempre tardíamente. Es que desde antes que ya el paciente empieza a tener trastorno de tolerancia a la glucosa, ya empiezan a ocurrir cambios internos y pueden favorecer mayor riesgo. Este estudio se hizo hace años. Estudiaron 117.000, aquí está arriba. 110.000 no eran diabéticas
que son estas pacientes, tenían riesgo uno, digamos, otras desarrollaron diabetes con el tiempo y otras ya eran diabéticas cuando se incluyeron en el estudio. Las diabéticas tenían riesgo 5 veces de desarrollar al final con el tiempo, desarrollaron en 120 años más problemas cardíacos. Y aquellas que desarrollaron diabetes con el seguimiento del estudio, también tuvieron más problemas que aquellas personas que nunca fueron diabéticas, que nunca se volvieron diabéticas en las mujeres. Entonces acá se sabe que el hecho que una persona ya tenga trastornos internos en su organismo, aunque no tenga el diagnóstico de diabetes, pero que hay indicadores que tiene ya prediabetes, diríamos, ya el paciente prediabético está en riesgo cardiovascular, ya tiene riesgo cardiovascular incrementado el doble por lo menos, y el diabético hasta 5 veces, por lo menos en mujeres, que fue hecho este estudio. Por eso que el paciente prediabético hay que tratarlo, hay que medicarlo o hay que mejor aconsejarlo para que normalice su glucosa mediante ejercicio y alimentación. Entonces, es importante controlar los factores de riesgo como el colesterol alto, los triglicéridos altos, la propia glucosa en sí, claro, pero también es importante un control de peso apropiado, que el paciente trate lo más que pueda disminuir el sobrepeso que tiene con el ejercicio. Lograr un peso apropiado es parte del tratamiento del diabético. Controlar su presión, que no fume, fundamental, fundamental. Para terminar, hay estudios que han demostrado que si esta persona diabética recién diagnosticada en los 2 últimos años previos, que tiene obesidad, es capaz de bajar de 7 10 kilos de su peso corporal con ejercicio, es muy probable que la diabetes hasta se revierta y quede normal el paciente. Ya actualmente, la cirugía bariátrica, la cirugía que logra que el paciente baje inmensamente su peso corporal, también es capaz de revertir diabetes e hipertensión arterial. Entonces es importante que todo paciente diabético con sobrepeso, con obesidad, haga conciencia firme de que gran parte de su problema depende de este sobrepeso, de esta obesidad, y que él podría controlar mucho mejor su salud, disminuyendo los riesgos a mediano plazo y largo plazo, atacando en lo mejor posible este factor de riesgo que tiene tanta prevalencia en nuestros países como es la obesidad. La diabetes es un reto para el tratamiento en cuanto al médico, a la aproximación, pero no la parte farmacológica, sino más bien la parte que tiene que ver con la educación del paciente, el convencimiento y la concientización de que el paciente tiene sus manos, su futuro y su pronóstico. Pero hace falta gran disciplina y compromiso por parte de ustedes como pacientes para lograr estos objetivos. Cuídense mucho, por favor. Si usted está todavía en prediabético o no, ni siquiera tiene exámenes alterados para esto, pero tiene factores de riesgo familiares para diabetes, o usted tiene obesidad, hipertensión, fume, toma mucho licor y es sedentario, estresado, tiene tiempo para cambiar. Hágalo, que su vida se lo va a agradecer. Muy buenas noches. Gracias.